Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo, y el programa es Reflexiones Jurídicas. Señores, es un placer otra vez saber que ustedes están ahí. Usted está ahí escuchando la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, como siempre. Y a esta hora, los sábados, les traemos el programa Reflexiones Jurídicas. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece un poquito polémico en nuestra sociedad. A veces ya estamos acatando, si estamos al día, si asumimos esto, los regímenes económicos matrimoniales. Podría quedarme con regímenes matrimoniales, pero aquí ponen económico. Don Santiago, sí. Por favor, de entrada es importante comprender un poquito la definición de regímenes económicos matrimoniales. Bueno, ya que es el momento de entrar al tema, yo siempre he apoyado la idea de que estos programas normalmente van orientados a la sociedad. Desde luego. Los que efectivamente desconocen lo que es la materia en este sentido de derecho. Vamos a decir los profanos a la materia de derecho, no ignorantes, sino más bien profanos, porque una cosa es ser profesional y otra cosa es tener conocimiento de cierta materia. Entonces yo soy de la opinión de que estos programas normalmente van dirigidos a los que de alguna que otra manera no tienen suficientes conocimientos en cuanto a la materia se refiere. Por lo que también va también a los profesionales de derecho, para precisamente crear polémicas en el sentido de la aceptación o de la aseveración que uno puede decir sobre un determinado artículo, sobre una determinada ley, que podría en algún momento suscitar debates. Efectivamente, señor sí, yo no estoy en contra de esto, ¿no? Yo no estoy en contra de esto porque es normal en todos los estados, o los profesionales tienden a mejorar el campo en el que activan con los debates, con aclaraciones y con tesis, antítesis y síntesis. Esto implica que estos profesionales se implican en el mejoramiento de lo que es la normativa o lo que es el derecho en el país, pero podría decirlo así, pero también Jesús dijo que no vengo por los sanos, sino los que enfermos de corazón. Entonces, luego, ¿sí? Por eso yo digo que por lo general esto es tanto por los que están en esta situación de desconocimiento, pero bueno, gracias. Y ahí la denominación de cultura jurídica, porque el objetivo es fomentar la cultura jurídica. Entonces, en otras partes, por ejemplo en España, cualquiera te habla de un acontecimiento como este y tú te preguntas si es profesional, diciendo que no lo es, sino más bien puede que haya adquirido conocimientos de la misma manera en la que estamos aquí ahora mismo. Luego, muy bien. Entonces me parece interesante programas como estos y entonces... De ahí nosotros le agradecemos por su llegada. Efectivamente, muchas gracias. Entonces estamos hablando de regímenes económicos matrimoniales. Es un tema bastante complejo porque nuestra cultura no entra tanto en esto, pero nosotros tenemos que adaptarnos porque estamos tratando de lo que es el ordenamiento jurídico vigente en Guinea Ecuatorial. Entonces, para llegar a lo que son los regímenes económicos, partimos de lo que son efectos patrimoniales del matrimonio, de donde, por lo general, el efecto fundamental patrimonial del matrimonio es la determinación del régimen económico. El efecto que produce el hecho de contraer matrimonio es fundamentalmente la determinación del régimen económico del matrimonio que cualquier ciudadano contrae. Entonces, llegado a este punto, ¿qué se entiende por régimen económico? El régimen económico en este sentido hace referencia al conjunto de normas que regulan los aspectos patrimoniales del matrimonio. Los aspectos que tienen que ver con el patrimonio que hay dentro de lo que es la relación conyugal. Esto es lo que se llama régimen económico matrimonial, la determinación de lo que puede ser los bienes durante y después del matrimonio. Esta determinación, esta manera de utilización, esta manera de distribución es la que llamamos régimen económico matrimonial. Por lo general se entiende en este sentido que las partes voluntariamente pueden pactar la manera en que van a distribuir o cómo van a utilizar los bienes durante o después del matrimonio. Entonces, este es un aspecto fundamental que hay que tener. ¿Qué decimos? Que el régimen económico patrimonial es el conjunto de normas que rigen en la determinación del patrimonio de la relación conyugal.
Yo sé si estamos claros en esto. No, ya vamos Entonces, pillando. esto es lo que se entiende por régimen económico patrimonial. Es decir, me voy a casar, el tiempo que estaré en el matrimonio, ¿cómo va a ser los bienes que vamos a adquirir? Dicho de esa forma se entiende limpiamente, sí. ¿Cómo va a ser la función de los bienes que adquirimos durante el proceso de matrimonio y todo lo demás? Pero para llegar a esta determinación, la ley prevé lo que es el régimen económico matrimonial. Por eso y por ende, el régimen viene antes del acontecimiento de la celebración del matrimonio. O sea que las capitulaciones matrimoniales, que es lo mismo que régimen económico matrimonial, son actos previos al matrimonio, porque la ley exige que antes de que tú llegues a contraer matrimonio o entres en una relación conyugal, debes determinar en un primer momento cómo va a ser el régimen económico matrimonial del matrimonio que vas a... De ahí se ha hablado de contraer. las partes han de sentarse, con términos sencillos, las partes se sientan y van determinando cómo va a ser todo esto. Efectivamente, Muy bien. entonces esto es lo que estamos abordando aquí, el hecho de que cada uno sepa cómo van a ser los bienes que vamos a obtener durante el matrimonio o cómo podemos llegar a distribuirlos después del matrimonio. Bien. Hay un aspecto... sí. Vamos entrando. Ujú. Me fascina el tema y yo en calidad de profano Efectivamente. estoy en la sociedad y trato de mirar un poquito. Usted en calidad de profesional de derecho, ¿eso se da en nuestra sociedad últimamente? ¿Ya se está notando tipos de actitudes? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, nosotros vamos a casar y nos sentamos para mirar esos regímenes. A ese preciso punto quiero hacer mención. ¿La gente ya lo va aplicando o no? Y si fuese no, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el motivo? ¿Sería por desconocimiento? ¿Sería por no querer aplicar? ¿Será porque no está regulado por ley? Antes de adentrarnos en el tema. El problema está en ambos sentidos porque la mayor parte tienen desconocimiento de esta situación porque muchos creen que por contraer un matrimonio consuetudinario no rige el régimen económico matrimonial. Eso iba a llegar más adelante, preguntar por si esos regímenes económicos matrimoniales abarcan todos los tipos de matrimonio que tenemos en Guinea Ecuatorial. Efectivamente, entonces es esto, que entre que los que desconocen y los que efectivamente están al día de esta situación, por ejemplo, en mi último momento del ejercicio de la abogacía, yo pude haber preparado un contrato y elevarlo a escritura pública sobre régimen económico matrimonial de separación de bienes. Entonces, algunos están al día de lo que pasa en el ordenamiento jurídico o por asesoramiento, porque el cliente vino a mí y me preguntó cómo podría hacer esto y le dije, estos son los regímenes que hay. Tú decides qué tipo de régimen quieres contraer con tu mujer, hablas con ella, llegáis a un acuerdo, me avisáis y yo preparo el contrato. Y os lo doy. Entonces fueron mis últimos actos. Y el porcentaje más elevado está en el desconocimiento. En el desconocimiento de esto, vale. porque muchos creen que al contraer matrimonio consuetudinario... Eso no va, eso no se aplica. Efectivamente. Muy bien, entonces en el programa de hoy vamos a aclarar todos esos puntos. Efectivamente. Ya da gusto. Señores, 333092260, el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 13 horas. Sí, don Santiago, adelante. Sí, referente a ello tenemos que aclarar una cuestión. Muchos, porque como le he dicho, partimos del problema de no saber en qué momento tenemos que determinar el régimen económico matrimonial. ¿Por qué? Porque muchos han dicho, por la sencilla razón de que muchos entienden que en ciertos actos de celebración no existen estos elementos jurídicos, pero es un error. Nuestra ley fundamental, en el artículo 22.2, dice que el Estado protege cualquier tipo de matrimonio celebrado conforme a derecho. Cualquier tipo de matrimonio celebrado conforme a derecho. Ya tuve un debate sobre esta cuestión. Y a mí me gustaría abrir ese debate ahora mismo. Efectivamente. Porque entonces, tiene mucho que ver. Cualquier tipo de matrimonio celebrado conforme a derecho. Conforme al derecho. A derecho. Eso complica un poquito el asunto. ¿Qué significa conforme al derecho? ¿Qué le digo yo? Conforme a derecho implica en este sentido que las normas que rigen en el lugar, en determinado momento, y las que tienen como las vigentes y todo lo demás. ¿Por qué yo te digo? Quiero concluir con esto que la ley en Guinea Ecuatorial reconoce los tres tipos de matrimonios que existen.
Hablamos de consuetudinario, hablamos de canónico y hablamos del matrimonio civil. La ley reconoce esos 3 tipos de matrimonio. Por eso yo he partido del artículo 22 de la ley fundamental punto 2, que reconoce todo tipo de matrimonio celebrado conforme a derecho. Mateo, quiero llevarte a la interpretación de lo que es el ordenamiento jurídico en este sentido. Adelante. Porque muchas veces puede existir el ordenamiento jurídico, pero si no llegamos a encajar, porque el ordenamiento jurídico es un conjunto que rige un territorio. Ahora bien, si nos ceñimos en lo que haya dicho una norma, podemos inducir error a cierta gente, porque el ordenamiento jurídico en conjunto determina situaciones. ¿Por qué le digo esto? El artículo 22 ya protege cualquier tipo de matrimonio celebrado conforme a derecho. ¿Me entiendes? Vamos al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en Guinea Ecuatorial. ¿Qué dice el artículo 4? Las fuentes del ordenamiento jurídico ecuatoriano son la ley, la costumbre y los principios generales de derecho. Muy bien. ¿Me entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que se aplica en el matrimonio consuetudinario? ¿No es la costumbre? Entonces, si la costumbre es fuente de derecho, ¿por qué los actos que se celebran a nivel de la costumbre no son derecho? Si yo soy fuente de algo, ¿por qué no puedo ser derecho? Desde luego. ¿Me entienden? Por eso yo, como profesional, y desde mi perspectiva y de esta argumentación jurídica que te estoy dejando, yo entiendo que los 3 tipos de matrimonio existentes en Guinea Ecuatorial son reconocidos por ley. ¿Por qué? El Estado protege cualquier tipo de matrimonio celebrado conforme a derecho y la ley orgánica del Poder Judicial en el artículo 4 ya nos dice que las fuentes del ordenamiento jurídico son 3: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Qué hay de los que dicen, o cómo entender que la ley precisamente explica que ante una ley la costumbre ya no prevalece? Y aquí estamos hablando de 3 puntos de la costumbre, hablamos de la ley en sí, pero de entrada comprendemos que en un asunto regulado por ley, ya la costumbre ya no tiene nada que ver, porque la ley ya está. A falta de ley se aplica la costumbre, dicen los profesionales, no lo entendemos, pero cuando ya hay ley, la costumbre ya no influye. Como para decir que si nosotros aquí hablamos del matrimonio y la ley ya regula el matrimonio, ya sea matrimonio constitucional, ya sea el matrimonio canónico, pues todo esto al final tenemos una ley que ya la regula, lo que hace perder la eficacia a las normas tradicionales. A eso me refiero. Las normas tradicionales por sí no pierden su eficacia porque pero tienen efectos ante la ley. Lo que le quiero decir es que las normas tradicionales en sí no pierden su eficacia porque somos una sociedad tradicional. Lo único que se tiene en cuenta de las normas tradicionales es el hecho de no contradecir al ordenamiento jurídico. Esto es lo único que se tiene en cuenta en cuanto a lo que es el derecho consuetudinario en este sentido. Es decir, las normas que emanan del derecho consuetudinario no tienen que contradecir al ordenamiento jurídico, igual que lo que son los convenios internacionales. Esto es lo que ha llegado a que nuestras costumbres parezcan no estar a la altura de lo que se podría entender como aplicación. ¿Por qué? Porque contradicen. Porque en su mayoría contradicen desde lo luego que es el ordenamiento jurídico. Y cuando ya contradice el ordenamiento jurídico ya no puede aplicarse. ¿Por qué no puede aplicarse? Si te lo estoy diciendo... No son preguntas, Sí, las cuestiones que efectivamente no contradicen el ordenamiento jurídico son aceptables por el ordenamiento jurídico. Esto es lo que le estoy diciendo. Sí. Porque hay situaciones que no vienen determinadas por ley, pero sí que vienen determinadas por la costumbre. Ahora bien, si esta costumbre es aceptada, efectivamente se puede aplicar. Por eso yo entiendo que si la mayor parte de los ciudadanos ecuatoguineanos estamos contrayendo matrimonio consuetudinario, esto no es nada contrario a la ley. De ser contrario a la ley, ya se habría prohibido y nadie estaría aventurándose a la celebración de esos tipos de matrimonio. De hecho, en el tribunal de lo tradicional con sede en primera instancia, es la competencia que tiene de tratar asuntos referentes a matrimonios consuetudinarios. Entonces, si alguien le afirma que el derecho consuetudinario no existe porque ya hay ley, ¿para qué existe el tribunal de lo tradicional del juzgado de primera instancia? Porque la ley entiende que efectivamente somos una sociedad de tradiciones y siempre que una tradición no vaya en contra del ordenamiento jurídico, efectivamente esta tradición es aceptada. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 13 horas, los regímenes económicos matrimoniales. Para llegar a esos regímenes económicos matrimoniales en otro contexto ya, las partes han de sentarse, las partes han de llegar a un acuerdo
para firmar ese contrato. Entonces, la pregunta que me llega ahora es, si hablamos de regímenes económicos matrimoniales, ¿cuántos regímenes económicos matrimoniales existen? ¿3, 4 o son indefinidos o solamente es...? Son por lo general, el reconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, por lo general son 3, en otras vertientes hay más regímenes económicos. Entonces, desde donde has partido en lo referente al sentarse, preparar el contrato, Sí. por eso yo le quiero relacionar en este sentido el aspecto del contrato en sí, ¿me entiendes? El contrato, como en el mismo Código Civil, también ya viene regulado. Las capitulaciones matrimoniales son, en sí, constituyen un contrato, de donde por lo general tiene que primar el consentimiento de los contratantes, tiene que primar el objeto que sea materia del contrato, también tiene que primar la causa de la obligación que se establezca. Las partes en sí pueden pactar lo que quieran en el contrato de determinación de régimen económico matrimonial, siempre que estos pactos no vayan en contra de lo que es la ley o el ordenamiento jurídico. Las partes pueden sentarse y decir, vamos a celebrar un contrato de capitulaciones matrimoniales, esto es lo que vamos a poner. Fija, a ver, le voy a dar una anécdota de lo que le he comentado, que en mis últimos trabajos como abogado, me llega un señor que pide un régimen, la determinación de un régimen económico, y me pide separación de bienes. ¿Y qué pasa? Durante el proceso de la preparación del contrato, el señor me llama al día siguiente y me dice, mira, es verdad que son separación de bienes, es separación de bienes, es lo que quiero, pero yo quiero que me añadas una cláusula. O sea, era como una consulta. Yeah. Puedo hacer esto, puedo hacer lo uno, y el otro me dice, me gustaría introducir en esto que si por causa de infidelidad de mi parte yo se disolviera el matrimonio, a mi mujer le corresponde el 30% de mi patrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, si la causa fuera de su parte no le corresponde nada, cada uno se lleva lo suyo, como es el régimen de separación de bienes. ¿Entiendes? Entonces tú ya encuentras ahí una voluntad Desde luego, sí. del mismo, a pesar de que tengan un régimen determinado que es de separación. Él dice por voluntad Él otorga que, un 30% a su Él mujer dice en que caso de que viniera de él. en caso de que la causa de disolución, principalmente de infidelidad, viniera de él, Sí. a su mujer le va a conceder el 30% de sus bienes. Es voluntad, ¿me entiendes? No contradice el ordenamiento jurídico. Entonces es aceptable. Por eso estamos hablando de lo de asentarse. Ahora bien, en cuanto a los tipos de regímenes económicos matrimoniales, tenemos la sociedad de gananciales. En nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente. Tenemos la sociedad de gananciales. ¿Qué implica sociedad de gananciales? Implica el hecho de que las partes durante la contracción del matrimonio o la vigencia del matrimonio, ambos cónyuges gestionan los bienes y los distribuyen equitativamente en caso de separación, que es lo que llamamos sociedad de gananciales. Las partes pactan el hecho de que todo lo que vamos a producir durante la celebración, durante la vigencia del matrimonio, va a ser de gananciales, lo que implica que no importa lo que tengas tú ni lo que tenga yo, en el caso de separación me llevo el 50% de lo que tengas tú y tú también te llevas el 50% de lo que tenga yo. Hay algo aquí que quiero entender. Nosotros lo pactamos, o las partes, en ese caso el término jurídico, lo pactan antes de matrimonio. Efectivamente. Bien. Esto incluyen los bienes obtenidos fuera del matrimonio, porque por lo general, que es lo que suele decir, bueno, todo lo que yo tengo antes de matrimonio no cuenta. Una vez que ya nos hemos casado, a partir de ese momento es cuando se va contando. De ahí yo quería tener esa aclaración por saber si los bienes o es que las partes han de llegar a un acuerdo a este punto. Le sigo recalcando que todo lo que no va en contra del ordenamiento jurídico es aceptable. Lo de que si cuentan los bienes anteriores al matrimonio, hasta es otra categoría de régimen económico matrimonial, el hecho de que vengan a sumar al patrimonio del matrimonio. Entonces, por lo general, las partes, como les digo, pueden pactar el hecho de que los bienes que obtuve antes del matrimonio vienen a formar parte del matrimonio. Las partes pueden pactar Eso depende esto. de las partes. Efectivamente, pueden pactar el hecho de que los bienes que he tenido antes del matrimonio vienen a unirse
al activo patrimonial, Ujú. ¿me entiende? Entonces, al igual que las partes también pueden decir que no. Cada uno conserva lo que tenía antes del matrimonio, Ujú. ¿me entiendes? Sí. Puedo conservar lo que yo tenía antes del matrimonio, tú también conservas lo tuyo, pero lo que sí viene a hacer de gananciales entre tú y yo es lo que vamos a obtener durante el matrimonio. Ujú. Esto sí que vamos a distribuir de manera proporcional en caso de que haya separación o liquidación de la sociedad. Eso es lo que entendemos por gananciales. Gananciales. Radio En Nacional de sin- Guinea Ecuatorial, Radio Malabo. Es tan interesante. 333-092260. Si usted está escuchando y quiere participar, por favor no duden en hacerlo. Marque ese número 333-092260 y trataremos de darle respuesta así. Quería decir. Como le estoy diciendo, en un contrato de régimen de gananciales, ya sea principalmente de gananciales o de participación, por lo general no suele contar lo que cada uno trae, a excepción de que ellos mismos quieran incluirlo en el régimen de gananciales. Bueno, ahora sí responde claramente a la pregunta esta. Dice, Es decir, no está regulado por ley de que lo que hayamos tenido antes del matrimonio, sino más bien es un aspecto voluntario. Lo de regular por ley sí me va encajando un poquito, porque alguien en algún momento pensaría de que es obligatorio, es decir, que la ley regula que, bueno, antes del matrimonio, pues, antes del matrimonio, lo que has tenido fuera, pues cuando ya vienes a casarte con la persona, pues, y en ese régimen que estamos hablando de gananciales, pues hombre, lo que tenías antes viene incorporado. Si la ley ahora ya determina que por lo general, según el término que he escuchado, por lo general eso no viene, ya la ley te hace un índice general de lo que de lo que es el régimen económico matrimonial. Sí. Como le digo al principio, la determinación del régimen económico es voluntad de las partes, siempre que no vaya en contra del ordenamiento jurídico. Por eso, por lo general, no vas a encontrar ahí el modelo de contrato de régimen de gananciales, porque la ley no puede reflejar esto. Desde luego. Lo que la ley te dice es qué es lo uno y lo otro. Ahora bien, el funcionamiento que viene a tener esto lo decidís entre las partes, Muy bien. de tal suerte que si queremos que los bienes que hemos tenido antes del matrimonio vengan a sumar al patrimonio conyugal, nosotros somos libres de aceptarlo. Pero prima principalmente lo que es la voluntad de las partes, como he podido leer los elementos del contrato. Por eso yo le he llevado al artículo 1261 del Código Civil, que habla de los contratos, porque son los elementos que se requieren a la hora de celebrar el contrato o capitulaciones matrimoniales. Por eso le estoy diciendo que depende de la voluntad de las partes en todo momento, el hecho de determinación del régimen matrimonial, su funcionamiento y administración. Esto es lo que cuenta, la voluntad de las partes, siempre que no sea contraria al ordenamiento jurídico. Sí. Entonces es esto. Ahora bien, esta es la parte de lo que son, de lo que es el régimen de gananciales, es decir, lo que obtenemos durante la vigencia del matrimonio a la hora de liquidar la sociedad conyugal o disolver el matrimonio, nos lo repartimos porque han sido ganados por ambas partes de manera proporcional. Por ende, cada uno se lleva el 50% de cada uno. Es decir, tú tienes una vivienda... 50% de cada uno. Pues de cada uno. Es decir, tú te llevas el 50% de lo mío, yo me llevo el 50% de lo tuyo. O en su caso, si esto es lo que muchos pueden entender, es decir, todo lo que tenemos, cada uno se lleva el 50% de esto. Esto es lo que se entiende por el régimen de gananciales. Como ya les digo, son pactos varios que los ciudadanos pueden hacer en este sentido, pero en principio esta es la cuestión de lo que determina la sociedad de gananciales. Ahora, vamos a la separación de bienes. No es otra cosa que cada cónyuge mantiene la propiedad de lo suyo. ¿Qué le digo yo? Separación de bienes implica el hecho de que durante la vigencia del matrimonio, cada uno conserva la propiedad que ostenta de cualquier cosa que sea suya. Tú ostentas la propiedad de lo que a ti te corresponde, ya sea antes, después del matrimonio. ¿Qué implica esto? Vamos a dar un ejemplo sencillo. Estoy casado en separación de bienes. Me he comprado 2 coches. A la hora de separarnos, debo llevarme los 2 coches porque los 2 coches son míos. La propiedad, como ya sabes, se acredita mediante título. Entonces, si yo puedo acreditar que este coche es mío, lo compré yo con mi dinero,
y todo lo más, y lo acredito mediante título, efectivamente, a la hora de disolver el matrimonio, yo me lo llevo. O a la hora de liquidar la sociedad. Siempre le hablo de dos términos. Desde luego. Disolución de matrimonio o liquidación de sociedad. ¿Por qué? Sociedad ganancial. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos ahí. Puede no haber disolución de matrimonio, pero sí puede haber liquidación de la sociedad de bienes. ¿Me entiende? Porque hay situaciones que pueden llevar a la liquidación de esta sociedad porque alguna que otra manera, pero por lo general versa en los bienes gananciales.